¿Está ahí listo con su palabra? Si está listo, póngase de pie, por favor. Mateo 4, versículo 18 al 22. Póngase de pie en reverencia a la palabra del Señor. Voltea con el que está a tu lado y dile, ¿estás listo? Dice ahí la palabra del Señor: mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, que estaban echando la red al agua, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, lo siguieron. Un poco más adelante Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, quienes estaban en la barca junto a su padre y remendaban sus redes. Pero Jesús los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Cierra sus ojos. Señor, te damos gracias en esta tarde. Háblanos a través de tu palabra, Señor. Habla a tu pueblo, Señor, con el poder de tu palabra. Enséñanos, muéstranos cómo debe ser un verdadero hijo tuyo, Señor, un discípulo tuyo. Ayúdame a exponer tu palabra con gracia, con amor, pero sin dejar a un lado la verdad. En el nombre de Jesús, amén. Toma asiento, por favor. Y dígale que está a su lado, no te duermas. Bueno, estamos comenzando juntos un nuevo año y quiero que lo iniciemos con algunas preguntas porque se sabe que cuando te hacen preguntas, tu cerebro se empieza a despertar. Así es que te haré unas cuantas preguntas y una de ellas es que si quitamos todo lo que no es importante en la iglesia, ¿con qué nos quedaríamos tú y yo? Es decir, las bancas, el techo, porque ¿sabe usted que hay iglesias que no tienen techo, no tienen bancas, sino que en un solo árbol se reúne la iglesia? Pero si quitáramos todo lo que nos estorba o lo que no es importante, ¿con qué nos quedaríamos tú y yo? Otra pregunta es, ¿hacia dónde vamos como iglesia? ¿Somos un club? ¿Somos un lugar donde solamente los domingos nos ponemos de acuerdo y nos miramos? ¿O somos en realidad una comunidad que nos mantenemos al tanto los unos a los otros y miramos el uno por el otro? Te hago una pregunta más personal. Cuando te viene a la mente y piensas en un político, ¿en qué piensas? ¿Piensas en Donald Trump? ¿Piensas en Obama? ¿En qué piensas tú? O déjate otra pregunta. Cuando te pregunto por tu mejor equipo de fútbol, ¿cuál dices tú que es? ¿Las Águilas, las Chivas? Los de las Águilas se vienen para este lado, los de las Chivas de este lado. ¿Cuál es tu equipo favorito? O déjame te hago otra pregunta. Cuando hablamos de películas, ¿cuál película es tu favorita? ¿Qué diría usted? ¿Las de Cantinflas? ¿Saca usted las de Terminator? ¿Cuál es tu película favorita? Yo sé que para este tiempo ya tu cerebro empezó a despertar porque estás pensando en cosas que tú tienes ahí que te gustan. Pero déjame te hago una pregunta más personal todavía a ti. ¿En qué piensas cuando escuchas la palabra cristiano? Andy Stanley, un maestro de la Biblia de Atlanta, dice que si le hicieras esta pregunta a 10 personas diferentes, al menos obtendrías 9 respuestas diferentes. Si le preguntas a la gente en la calle, ¿eres cristiano? Algunos te van a responder, sí, claro. Otros simplemente dirán, ¿de qué estás hablando? Algunos te responderán, sí, pero... Otros quizás te dirán, no, pero... Mientras que algunos te dirán, sí, pero tú sabes que yo solamente voy a algunas iglesias. De hecho, algunos que me están escuchando dirán, definitivamente yo no soy cristiano. Si alguien te pidiera que definieras lo que te viene a la mente cuando escuchas la palabra cristiano, ¿qué dirías tú? ¿Dirías tú algo como lo que escuché hace recientemente? Una persona me dijo así, mira, los cristianos son prejuiciosos, homofóbicos, moralistas, que piensan que son los únicos que van a ir al cielo, lo cual es una forma de decir que los demás irán al infierno. Aunque sé que algunos de ustedes cuando escuchan la palabra cristiano piensan exactamente lo mismo.
Ahora, voy a darte un dato extraño e interesante. Mira, los primeros seguidores de Jesús no se llamaban cristianos. Ese fue un término despreciativo que la gente de la fe, fuera de la fe, utilizaba. En Hechos 11:26 encontramos que los primeros cristianos eran conocidos como discípulos. Y la palabra cristiano solo se usa o se encuentra 3 veces en la Biblia, mientras que la palabra discípulo aparece 281 veces en la palabra de Dios. Discípulo es por mucho la descripción más adecuada y desafiante de lo que significa ser un seguidor de Cristo o de Jesús. Y como veremos, el concepto de discípulo revela el hecho de que muchos de los que se dicen cristianos no son verdaderamente discípulos de Jesús. Pregúntale a que está a tu lado, ¿eres cristiano o eres cristino? Pregúntale, ¿eres cristiano o eres cristino? ¿Qué eres? Ahora, yo sé que quizás para este momento ya te estás poniendo un poco nervioso y estás preguntando, ¿a dónde quiere llegar el pastor con esto? Incluso puede que estés pensando, ¿será que nos irá a cambiar ahora el nombre? Ya no somos cristianos, ahora somos discípulos. No te pongas nervioso, tranquilo. También puede que estés pensando, esto me parece muy raro. ¿Qué rumbo voy a tomar con lo que te estoy diciendo? Pero mira, lo que quiero mostrarte es que muchas personas que se llaman a sí mismos cristianas están muy lejos de ser discípulos de Jesús. Quizás usted conozca 2, 3. Mira, el término discípulo es mucho más completo que solo ser cristiano, ya que ser solo un cristiano es increíblemente distinto a lo que es ser un discípulo de Cristo. Y quiero regresar a lo que significa ser un discípulo en el tiempo de Cristo, no en el tiempo de hoy. Lo que era ser discípulo en el tiempo de Jesucristo. Porque para serte sincero, al principio cuando escuché yo esta historia de Mateo 4:18, de cómo un hombre que solo caminaba tenía el poder de decirle a la gente, síganme, y lo seguían. De hecho, hasta el día de hoy no conozco a nadie que haga eso, que diga, síganme y lo sigan, que dejen todo. No conozco a nadie que haga eso. Así que voy a tomar un par de minutos para intentar sumergirme en las aguas o en algunas cosas que ocurrían en ese entonces, con el propósito de entender este pasaje, que quede más claro para nosotros. ¿Está listo? Bueno, vamos a tener un momento de profundidad intelectual. Déjele doy un contexto histórico para que usted pueda entender lo que era un real discípulo en ese entonces. Mira, todos los niños hebreos asistían a la escuela a aprender el Torá a partir de los 5 años. Quisieras o no quisieras, era una regla de ese tiempo. Al cumplir los 10 años, todos los niños conocían el Torá y los mejores estudiantes continuaban sus estudios sobre el Antiguo Testamento. Mientras que el resto, los que no eran buenos estudiantes, regresaban a su casa a aprender algún oficio en la familia. Pero a la edad de 17 años, si querías hacer una carrera de estudios religiosos, debías buscar un rabino que tú admiraras o que la persona admirara en ese tiempo y hacer un examen para ver o para convertirte en uno de sus discípulos. Cuando escogían un rabino, debías ir a sus pies, sentarte allí con él. Esa era la forma en que le pedías que él te enseñara. Entonces el rabino te haría algunas preguntas y te pondría serie de pruebas para ver si eras digno de ser su discípulo. Porque en aquel tiempo no cualquiera podía ser discípulo de un rabino. Los rabinos escogían a los jóvenes más listos y talentosos como discípulos. Una de las razones por las cuales los rabinos eran tan exigentes es que cuando escogían a uno de sus discípulos era porque pretendían que se volviera como ellos, es decir, que no solo supieran lo que ellos sabían, sino que hicieran exactamente lo mismo que ellos hacían, porque eso es lo que la palabra discípulos quiere decir. Por muchos años estos jóvenes discípulos seguían a sus rabinos, imitándolos en todo, y la meta de todo discípulo era volverse como su maestro. Ahora, mira, los rabinos podían llegar a ser realmente selectivos porque en aquella época, fíjense bien lo que le voy a decir, volverse un líder religioso era uno de los mejores trabajos.
Los rabinos ganaban muy bien. En estos tiempos ya no es así. Los pastores son los que ganan menos. Por eso muchos niños hebreos soñaban con volverse expertos religiosos. Nadie soñaba con volverse un jugador de básquetbol o una estrella de rock and roll, porque en ese tiempo no existían esas profesiones. Querían volverse expertos religiosos y por eso los rabinos solo elegían a los mejores, a los más listos, a los que daban mejor apariencia para convertirlos en sus discípulos. Ahora, este tipo de rabinos eran bastante peculiar y poco frecuente. No había muchos. Del primer siglo solo conocemos como una docena, es decir, eran reconocidos como verdaderos o verdaderas autoridades. Si conoce usted un poco de historia judía, reconocerá nombres como Eliel o Gamaliel. Estos hombres eran maestros prominentes del Torá, eran místicos y tenían una autoridad espiritual a partir del cual podían ofrecer interpretaciones sobre los textos. Se creía que ellos aprendieron a cómo tener una relación estrecha con Dios, de tal forma que podían interpretar nuevas e inéditas de las Escrituras. Y como sabes, a los judíos no les gustaba mucho lo nuevo, porque pensaban que ellos ya lo sabían todo. Y en este caso, las cosas nuevas les desagradaban. Por eso cuando Jesús vino y hizo algo muy diferente, todos lo querían matar. Sin embargo, estos rabinos eran conocidos como autoridad. Y uno de los privilegios que tenían era el decir: veo que no sabes mucho, déjame enseñarte. Además, todo esto, para ser considerado un rabino con autoridad, debía comprobar con evidencias irrefutables que había realizado milagros. Y bueno, finalmente, para ser considerado un rabino real o con autoridad, debía ser reconocido oficialmente por otros 2 rabinos con autoridad. Ahora, todo esto te lo explico para decirte que ser un rabino con autoridad en ese tiempo era del club bastante exclusivo, de lo mejor, como decimos en México, la crema innata. Ahora volvamos a Mateo capítulo 4. Aquí aparece Jesús, quien quien desde pequeño conocía muy bien el Torá. Y a la edad de 12 años, en la palabra de Dios aparece que él corrige a los líderes religiosos. ¿Recuerda usted esa historia en el templo? De hecho, Jesús decía cosas muy diferentes que los rabinos. Él decía: ustedes han oído que se dijo, pero yo les digo algo nuevo. Esta nueva autoridad en la interpretación aparece en el Nuevo Testamento. Pero vemos que quienes se convierten en su audiencia de Jesús se asombran a esa nueva autoridad con la que Él viene. Como dicen en algunos capítulos más adelante en Mateo 7, las multitudes se asombraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad. En hebreo diríamos como quien tiene mishtar, que eso es lo que significa autoridad. Les enseñaba con autoridad, no como los maestros que repetían lo que escuchaban de los demás. Él venía y ponía autoridad. Porque si lo recuerdas, durante todo su ministerio Jesús fue cuestionado con preguntas como: ¿de dónde viene tu autoridad? ¿De dónde la obtuviste? ¿Quién te la dio? Necesitamos saber por qué o por quién haces esos milagros. Porque a Jesús ningún otro rabino tuvo que decirle que él era maestro. Mateo 4:23 dice, un versículo después del que miramos al principio, dice que antes de llegar a ese lugar, Jesús recorría toda Galilea, sanando toda enfermedad, dolencia entre la gente, con autoridad. Ahora, un capítulo anterior, Jesús fue al desierto donde estaba Juan el Bautista. Juan el Bautista, la gente de esos tiempos veían a Juan el Bautista como un ser sobrenatural que predicaba en el desierto y de cual emanaba autoridad en todo lugar, porque él no dependía de ningún rabino para decir sus palabras que él decía. Él decía en voz: pero el que viene después de mí, hablando de Jesús, es más poderoso que yo. Ahora, luego de que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, Dios el Padre habló desde los cielos diciendo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. En este punto el Padre dando el sello de autoridad ante la gente a Jesús. Y Jesús tenía autoridad y potestad, y eso fue muy obvio para los que estaban ahí. Pero este nuevo rabino
o este maestro, hablando de Jesús, hace algo muy diferente que todos los demás. Y aquí es donde quiero empezar la enseñanza, donde Jesús no escogió a los más capaces, sino a los más dispuestos. ¿No le da usted gracias a Dios por eso? Jesús no escogió a los más capaces, sino a los que estuvieran más dispuestos de seguirlo a Él. Por eso cuando pasaba por donde estaba Pedro y Andrés, ellos no eran capaces, pero estaban dispuestos. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red a lo largo, en el lago, pues eran simples pescadores. Ahora, en Mateo capítulo 4, Jesús, este nuevo rabino, escogió a los pescadores Pedro y Andrés. Ahora, ¿qué nos dice el hecho de que eran pescadores solamente? Que eran parte de los de la banca, los suplentes, y que no eran de lo mejor de ese tiempo. Déjame te pregunto, ¿en qué estás sentado tú el día de hoy? ¿Está usted en una banca? Usted califica para ser discípulo de Jesús. Déjame te digo algo, escuche con atención. Cuando Jesús escogió al equipo que le ayudaría a construir su movimiento, escogió a los de la banca. Y ellos, por supuesto, quisieron ir tras de él, porque era gente que nadie buscaba, nadie escogía. Para los otros rabinos, ellos eran un cero a la izquierda. Este rabino los había escogido a ellos, hombres sin mucho potencial o carisma. De hecho, yo creo que ni tú ni yo los hubiéramos escogido para emplear una empresa. Pero él los escogió para que le siguieran y se volvieran como él, para conocer a Dios como él lo conocía, para poder saber lo que él sabía, para hacer lo que él hizo y para ser llenos con su poder. Pero déjame te digo un comentario que dijo John MacArthur. Dios se brincó a los sabios de aquel tiempo, porque Jesús pudo haber escogido a los mejores rabinos de ese tiempo y no lo hizo. Los grandes eruditas estaban en Egipto, la biblioteca más grande estaba en Alejandría, los mejores filósofos vivían en Atenas y el poder se hallaba en Roma, y de ahí no escogió a ninguno. Él dejó fuera al historiador Herodótodo, al gran pensador Sócrates y a Julio César. En su lugar escogió a hombres ordinarios como tú y como yo. Eso parece una mala broma, una mala jugada o un fracaso seguro. No rabinos, ni maestros, ni expertos escogió Jesús, escogió gente como tú y como yo. Ahora, la gente con muchos talentos y habilidades se habrían interpuesto en el camino. Por eso dice la palabra de Dios que Jesús o Dios al orgulloso no lo quiere. No es que no lo quiera rescatar, pero el orgullo nos separa de Dios, porque quizás jamás aprenderían a depender de su poder, sino de lo que ellos saben hacer. Jesús les enseñó que su poder en vasos débiles, dile que está a tu lado, tú eres un vaso débil. Aún como usted lo ve ahí a esa persona, fuerte, quizás enojón, yo no sé cómo lo ve usted, pero aún así dice la palabra de Dios que somos vasos frágiles. Pero Jesús les enseñó que su poder en vasos frágiles o débiles era infinitamente más grande que el mayor de todos los talentos sin él. Ahora, déjame te pregunto, ¿crees tú que calificas para ser discípulo de Jesús? ¿Cuántos dicen que sí? ¿Crees que calificas para ser discípulo de Jesús? Bueno, como 4 dijeron que sí. ¿Los demás? Yo creo que todos calificamos para ser discípulos de Jesús. Pero mira, Dios quiere usarte en tu familia, en tu trabajo, pero deja de decir que no eres capaz de hacerlo. Deja de andar de aquí para allá comparando. Él no necesita tus habilidades, solo ocupa tu disponibilidad. Que estés dispuesto. A menudo decimos esto, mira, Dios no llama a los capaces, sino capacita al que llama. Yo creo que Dios te está llamando en este día, porque el que te capacita es Él. Ahora, me encanta la forma en la que Jesús refuerza esta idea en sus discípulos. Unos capítulos más adelante, en capítulo 11, les dice: no se ha levantado entre los nacidos de mujer, es decir, de nadie del mundo, ninguno más grande que Él. Jesús se refería
a Juan el Bautista. Él fue el predicador favorito de Jesús de toda la historia. De hecho, si Jesús tuviera un iPad en ese tiempo, me imagino que tuviera todas las predicaciones de Juan el Bautista, porque simplemente le encantaba. Pero Juan el Bautista era el predicador más grande que había existido, pero aún así Jesús termina diciendo algo muy diferente. Dice, sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es Él. Fíjate nomás. El más pequeño en el reino de los cielos significa el más pequeño en toda la Biblia. El que tiene menos talentos, el menos elocuente, el que tiene menos dones espirituales. Quizás alguien que me está escuchando en esta tarde, quizás tú puedes decir, ese soy yo, me está describiendo. Pero aún así Jesús dijo, este es el más grande de todos. Ahora, no quiero ser grosero, pero incluso estadísticamente eso debe ser cierto. Uno de ustedes tiene pocos talentos, menos capacidades, es menos elocuente. Como dice la palabra de Dios, somos el más pequeño en la Biblia, pero mientras estoy predicando, quizás tú estás diciendo, ese soy yo. Me tiemblan las piernas para hablar. Quiero compartir la palabra de Dios y se me va. Voy a dar un boletín y como que me lo guardo a la bolsa porque le miré la cara enojada al que se lo iba a dar. ¿Sabes que si eres así, en las manos de Dios, eres tan potencialmente poderoso como lo fue Juan el Bautista? Pero solo tienes que estar dispuesto. ¿Por qué? Porque tienes algo que Juan no tenía en ese tiempo. Hoy en este tiempo, Dios te capacita con el Espíritu Santo que vive dentro de ti. A partir de este punto, Jesús dijo que ahora en adelante Dios no iba a medir su capacidad, sino tu disponibilidad. ¿Qué tan dispuesto estás tú para servirle a Dios? Es todo lo que Dios ocupa de ti, nada más. De hecho, Dios no necesita nada de lo tuyo, solo que estés dispuesto. El Señor no te escogió por ser un gran padre, ni tampoco porque fueras un gran testigo o porque fueras un gran predicador. Él te escogió porque sabía que tú podrías ser un instrumento dispuesto en las manos de Dios para su obra. Ahora, el Espíritu Santo en la boca de un creyente, fíjate bien lo que te voy a decir. El Espíritu Santo en la boca de un creyente es más poderoso que un ejército de oradores del mundo, porque no dependerás de ti, sino de lo que el Espíritu Santo quiere hacer a través de ti. Tu poder proviene de Él, no de lo que tú sepas hacer. Así que la pregunta no es que si estás capacitado, sino que si estás dispuesto a dejarte usar por Dios. Quizás tú te has rendido diciendo, Dios, voy a dejar de poner excusas con mi familia, mi matrimonio, mi ministerio, mi trabajo. Ya no voy a decir qué tan capaz soy, sino que qué tan capaz es Jesús de hacer algo por medio de ti. ¿Cuántos necesitan que Dios haga algo en tu matrimonio? No mires al que está a tu lado. Dios lo quiere hacer a través de ti. Es donde empieza el cambio, a través de ti. ¿No cree que eso es ya bueno? ¿No crees que eso ya es bueno? Que Dios nos haya escogido no por lo que eres capaz, sino porque estés dispuesto. Ahora déjame decirte algo. Él te escogió y no tú a Él. Porque yo he escuchado por ahí, yo encontré a Dios. Te equivocas. Dios te escogió a ti. Dijo Jesús, vengan, síganme, les dijo. Ahora, como ya le dije, lo normal era en ese tiempo que si estabas entre los mejores estudiantes, tú te presentabas ante el rabino y el rabino después miraba si sí o no. Para ti, para mí, no. Por supuesto, ser seleccionado era una fuente de gran confianza. Y si acaso los discípulos se enfrentaban problemas, ellos podían decir, yo soy bueno, ¿qué no ves que Él me escogió? ¿Qué no ves que el rabino me escogió? Si no te hubiera escogido a ti, pero me escogió a mí. Él debió haber visto algo en mí. Pero tú y yo es diferente. De hecho, Jesús aquí hace algo muy diferente.
Dile que está a tu lado, Jesús hace las cosas diferente. Los discípulos de Jesús ni siquiera tuvieron que sentarse a sus pies. Él mismo Jesús fue a buscarlos. Y muchas de las veces, déjame decirte, cuando tú más lejos estés de Jesús, Jesús estará ahí para buscarte, donde quiera que tú estés, porque así es el Padre. Él los buscó cuando ellos no tenían ni idea de que podrían ser sus discípulos. Ahora, ¿te das cuenta el nivel de confianza que eso les dio a los discípulos? Que aún ellos no siendo capaces, Jesús les dijo, vengan, yo los haré que puedan hacer lo que quiero que hagan. Ahora, en el libro de Efesios vemos cómo Pablo desarrolla este tema, que tú no escogiste a Dios, sino que Dios te escogió a ti. Su interpretación o su intención de Pablo no era exponer los misterios de la predestinación. Lo que intentaba comunicarle a los efesios Pablo, y a ti también, es que en medio de un mundo lleno de oposición, ¿tiene usted oposición en su vida? En su casa, en su hogar, en su trabajo. El hecho ya de que tú digas que eres cristiano, tú ya eres el blanco de toda la gente. Se van a burlar de ti, te van a estar mirando a ver qué haces, van a estar mirando a ver si te fallas o no fallas, te van a decir, pues no que eres cristiano, pues. Tú ya eres blanco, pero aún así, en medio de eso, tú puedes confiar de que no es por lo que tú puedas hacer, sino por lo que Cristo puede hacer en ti. Escucha lo que Jesús dijo con sus propias palabras a sus discípulos. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto. ¿Alguna vez usted ha tenido un arbolito en su casa y no le dio fruto? Bueno, yo sé que acá en el desierto alto es más diferente. Acá casi no hay árboles frutales. Pero aún así, si usted tuviera uno y no le da fruto, ¿qué haría usted? No le va a estar echando agua ahí si no le da fruto. Pero aún así Jesús dice, yo los escogí a ustedes y los comisioné para que den mucho fruto. Dar fruto significa ganar a otros para Cristo. Un fruto que perdure, pero mira, mucha gente le da vergüenza, le da pena, le da fobia, no sé, compartir la bendición que Dios te ha dado a ti. Pero tú tienes que entender que no es lo que tú haces, es lo que Dios hace por medio de ti. Y Dios te dará grandes sorpresas, como Dios obra. Y Jesús también dijo, así el Padre le dará todo lo que le pidan en mi nombre. Eso viene después de lo que te acabo de leer. Muchos nomás quieren esta parte. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Muchos quieren nomás esta parte, pero se olvidan de lo que dice anteriormente. Hay que dar fruto. Cuando Jesús dijo, ustedes no me eligieron a mí, sino yo a ustedes, su punto era, yo te elegí y todos los propósitos que he planeado para ti voy a cumplirlos. Dile a que está a tu lado, no te puedes escapar de Jesús. Aunque tú no quieras dejar eso, no te puedes escapar de Jesús. Ahora, así que cuando te sientas inseguro, confía en los propósitos que Dios tiene para tu vida. Cuando tú falles, confía en los propósitos que Dios tiene para tu vida. Esos propósitos se cumplirán. Ahora mira, aquí es donde más falla nuestra confianza. ¿No es cierto? Porque muchas veces hemos dicho que perdimos nuestra confianza en Jesús, cuando en realidad no es así. Lo que perdimos fue la confianza de que Jesús puede hacer algo por medio de nosotros, porque nosotros somos los que fallamos, no Jesús. ¿Se acuerda usted cuando cuando Jesús iba en el bote, cuando Pedro iba en el bote y de repente se levanta esa tormenta y viene Jesús caminando en el mar y Pedro le dice, si eres tú, Jesús, manda que yo vaya hacia ti caminando? ¿Qué pasó? Salió Pedro, empezó a caminar en el agua, pero ¿sabes qué? No perdió fe en Jesús, porque lo tenía enfrente de él, ahí estaba, pero perdió la fe de que Jesús podía hacer algo a través de él. Y así es cuando tú y yo fallamos muchas veces, fallamos una y otra vez y decimos, otra vez, no creo que Dios pueda hacer algo en mi vida, no creo que Dios pueda cambiarme a mí, no creo que Dios pueda cambiarme este hábito, porque una y otra y lo dejo por unas semanas y 2, 3 semanas y vuelvo a caer. El problema no está en Jesús, porque sabes que es real,
Desde que te levantas y miras los cielos, sabes que hay un Creador. Desde que tú ves que hay milagros en tu vida, en tu familia, tú sabes que hay un Creador. El problema no es que esté Jesús contigo, no. El problema es que perdemos nuestra confianza que Dios puede hacer algo a través de nosotros. Dile que está a tu lado, Dios quiere hacer algo a través de ti. ¿Lo cree usted? ¿Cree usted que Dios quiere hacer algo a través de tu vida? ¿Cuánto crees? ¿Cuántos? Mira, déjame te digo algo. Porque Dios hizo muchas promesas para tu vida. Tú tienes que ir por ellas. Allí están, pero tú tienes que ir por ellas. Pero mira, si Jesús estuviera casado con tu esposa, ¿la trataría él mejor que la tratas tú? Ya mire los codazos. Pero Jesús no prometió hacer eso. Jesús prometió tratarla mejor a través, por medio de ti o a tus hijos. Si Jesucristo fuera el padre de tus hijos, no les daría la mejor educación, las mejores palabras, nunca les gritaría como tú y yo les gritamos. Claro que sí, pero Jesús no prometió eso. Jesús prometió que tendrían un buen padre a través de ti, lo haría a través de ti. En tu trabajo, ¿crees tú que Jesucristo, si Jesucristo estuviera en tu trabajo que tú haces, ¿crees tú que a él se le escapara un creyente? Digo, una persona sin que le compartiera del evangelio. A él no se le escaparía a ninguno. Pero Jesús no prometió venir a predicar, sino lo que él quiso hacer es que por medio de ti y de mí, tú y yo lleváramos el evangelio. Así que tú tienes que confiar que Jesús, lo que él empieza, lo terminará. Jesús te escogió. ¿No lo crees tú eso? ¿No crees que eso ya es suficiente para que tú y yo tengamos la confianza de que, bueno, si Jesús me escogió, sabiendo que iba a fallar y que tenía estos problemas, entonces no es porque yo sea realmente muy bueno, es porque algo Él puede hacer a través de mí. ¿No crees tú que ya el simple hecho de que Él te haya escogido, sin tú merecerlo, eso merece un aplauso al Señor? Dale un aplauso a Dios, porque Dios es bueno. Porque Él te escogió a ti. Dice Juan 5:16, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Hablando de que compartir las palabras de Dios. Así que el Padre les dará todo lo que le pidan en su nombre. Así que cuando tu confianza falle, fíjate bien, cuando te sientas que la vida te está aplastando, cuando sientas que falles, cuando sientas que te enfrentas a grandes obstáculos en tu matrimonio, con tus hijos, en tu carrera, en tu ministerio, porque eso es real. Eso no nomás le pasa al pastor. A todos nos pasa eso. O nomás yo tengo problemas. Déjame decirte algo. Yo no quisiera tus problemas, pero tampoco tú quisieras los míos. Porque los míos yo los peleo con una batalla espiritualmente. También tú debes hacer eso. Dice Filipenses 1:6 que el que comenzó la buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Dile a que está a tu lado, no te le puedes escapar a Jesús. Terminará la buena obra, porque mayor es el que está dentro de ti que el que está en el mundo, y que Dios siempre se lleva a cabo todos sus propósitos. No hay nada que Dios diga que se vaya a hacer que no se cumpla. Tú le puedes dar la vuelta, pero Dios te va a encontrar acá otra vez. Tú puedes irte por acá, pero si Dios dijo que iba a hacer algo en tu vida, lo va a lograr, quieras o no lo quieras. Siento decepcionarte si tú piensas que te le vas a escapar a Dios. No lo vas a poder hacer. Jesús te escogió. Nuestro principal llamado, ¿sabes qué es? Es estar con Él. No es que usted esté los 7 días de la semana en la iglesia. Nuestro llamado es estar con Jesús en su presencia. Por eso les dijo, vengan y síganme, les dijo. En lo personal me encanta esta palabra. Él no les dijo a dónde irían, ni tampoco qué tipo de tarea sería para ellos. Si desde el principio, cuando Cristo me salvó a mí, me diría, tú vas a ser pastor, yo le hubiera dicho, no. Mi teléfono suena todo el día, no quiero ser pastor. Le hubiera dicho yo, no quiero ser pastor. Pero Él les dijo,
Él no les dijo a dónde iban a ir, ni tampoco qué tipo de tarea, ni para ellos. Su principal llamado no era que ellos hicieran algo, sino que ellos se parecieran a Jesús. Ese es lo más importante para Jesús en tu vida y en la mía, que tú y yo nos parezcamos más a Jesús. O déjame preguntarle a las esposas que están aquí, ¿no quieres que tu esposo se parezca más a Jesús? ¿Cuántas mujeres dicen amén? Y a los esposos, ¿no quisieras tú que tu esposa se pareciera más a Cristo? ¿Cuántos dicen amén? Dígalo, no tenga miedo, no, aquí no le va a hacer nada a su esposa. Allá saliendo, yo no sé. Pero eso es lo que Dios quiere de ti y de mí, que nos parezcamos más a Él. ¿Sabes una cosa? Nunca conocerás más a Jesús de lo que conoces su palabra. Tú puedes ir haciendo y deshaciendo, pero si tú no te sumerges en la palabra de Dios, no lo vas a conocer personalmente a Él. Porque Él es la palabra. ¿Quieres la autoridad de tu maestro, de Jesucristo? Entonces empápate de su palabra. Acuérdate que el diablo también hace milagros, el diablo también engaña y el diablo se viste de luz. Pero cuando tú estás empapado de la palabra de Dios, tú puedes discernir, esto no viene de Dios, esto viene de Dios. Una vez un amigo me habló y me dijo, mira qué bendición, acabo de agarrar un carro del año. Y yo le dije, pero no estás trabajando, ¿cómo lo hiciste? No, esto viene de Dios. ¿Y eso no viene de Dios? ¿Cómo va a venir de Dios? No estás trabajando. Y quedó encharcado con la deuda. Para seguirle debemos dejarlo todo. Y aquí es donde muchos de ustedes se van a incomodar. Se van a poner nerviosos. Algunos se van a levantar para ir al baño. Otros van a mirar para otro lado. Pero para seguirle debemos dejarlo todo. Dejaron enseguida la barca y a su padre y lo siguieron. Ahora, ¿por qué se mencionan estas dos cosas? Porque ambas cosas representan lo más importante para nuestras vidas. El bote representa nuestras carreras, la forma en la que ganamos la vida. Padre, nuestras relaciones más significativas. Para seguir a Jesús, Él debía ser más importante que cualquier otra cosa. Muchos de ustedes no tendrán que poner a Jesús antes que a sus padres, pero otros quizás sí. A otros Dios quizás les pedirá que cambien de carrera, o quizás que tengan que cambiar de trabajo, o a moverse a otra iglesia, o plantar otra iglesia. De hecho, nosotros como iglesia Cades tenemos planes en la mesa de plantar otra iglesia. Quizás Dios te va a llevar ahí. Estamos orando dónde va a ser. Hay quienes tienen que dejar su trabajo para llevar el evangelio al otro lado del mundo. ¿Conoce usted gente así? Yo conozco muchos misioneros. De hecho, los martes cuando tenemos nuestra reunión de pastores allá en Ontario, ahí hay misioneros que han dejado todo por seguir a Jesús. Aunque es probable, mira bien, no te pongas nervioso, aunque es probable que a muchos de ustedes no tengan que hacer un cambio dramático, en algún momento tendremos que decidir qué es lo más importante en nuestra vida. Muchos te dirán, qué dramático eres, qué santurrón, se te mira la aureola en la cabeza, qué religioso. Entonces usted tendrá que decidir si está intimidado o si Jesús tiene más influencia sobre ti que tus amigos. Para muchos esto implica tomar decisiones sobre sus ingresos. Fíjate bien lo que te voy a decir. La Biblia dice que una vez que decides seguir a Jesús, debes darle a Él lo primero, lo mejor. Dios no necesita tu dinero. Pero para muchos cristianos este compromiso implica comenzar con dar el 10% de sus ingresos. Esta es un área real o un área donde la mayor parte de los cristianos demuestran que realmente no son discípulos de Jesús. Yo sé que se están incomodando, no ustedes los que nos ven en las redes sociales, pero todavía no permiten que Jesús sea el más importante en su vida. Pero escúchame bien, amado hermano, seguir a Jesús significa someter cada área de tu vida, no nomás lo que te guste, no nomás el venir los domingos a la iglesia, someterte a su señorío, rechazando lo que Él prohíbe y obedeciendo deliberadamente lo que Él ha ordenado. Ahora dile al que está a tu lado, te conviene mejor seguir a Jesús. Díselo, te conviene mejor seguir a Jesús.
Y por último, Él nos ordena reproducirnos espiritualmente. Dijo Jesús, vengan y síganme. Les dijo Jesús, y yo los haré pescadores de hombres. Es simplemente la tarea que tú y yo tenemos. Dios no te está pidiendo que tú vayas y levantes esto y que hagas aquello. Y simplemente pescadores de hombres. Así de sencillo. Él era un pescador de hombres, por lo tanto sus discípulos también hicieron eso. Esta es una parte esencial de ser discípulo. No es algo con lo que unos cuantos debamos hacer, sino que esto es algo para todos. Porque déjame decirte algo, mira, y quede bien claro. No existe algo como un cristiano que no se reproduzca, o un cristiano estéril. Simplemente no hay cristianos estériles. Hay cristianos que tienen miedo, hay cristianos que no se animan a compartir su fe, pero cristianos estériles no hay. De hecho, Jesús dice que si esto no es parte de lo que tú haces, deberías pensar, ¿en realidad soy cristiano? ¿En realidad soy discípulo de Jesús? Y yo sé que quizás algunos de ustedes están pensando, ay pastor, te encanta exagerar las cosas. Te encanta ser dramático, le pones mucha crema y salsa a los tacos. Bueno, si tú crees que estoy exagerando, dice Juan 15:18. Mi Padre, dice Jesús, es glorificado cuando ustedes dan un poco de fruto. ¿No dice así? Dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Mucho fruto. Ahora, ¿cómo demuestras que eres un discípulo real? Dando mucho fruto. Y no te estoy diciendo que traigas mucho dinero. Estamos hablando de discípulos, de hacer cristianos, de ir y compartir tu fe, de ir y dar tu palabra a alguien más para que pueda venir tu testimonio, pero compartir. De hecho, muchas iglesias aquí es donde se desvían y por dar fruto empiezan a pedir lo que no deben de pedir. Y por eso la gente ya no quiere ir a las iglesias. Pero se trata de que conozcan a Jesús. La gran comisión que Jesús nos dio es simplemente, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles a obedecer todo lo que les he mandado. Eso es. Los veo muy serios. Esta es solamente la introducción del mensaje. No se crea. Lucas 19 dijo, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y salvar a los que se habían perdido. ¿Conoce usted a alguien perdido? ¿Conoce usted a alguien que necesite el amor de Dios? Alguien que tú puedas traer a la iglesia. ¿Conoces tú a alguien? Alguien que quizás está en drogas, alguien que está en depresión, alguien que se esté separando, alguien que tú sabes que solamente el poder de Dios puede cambiar su vida, nada más. Quizás tú ya le has hablado y le entra por aquí, le sale por acá. En esta tarjetita que le dimos al entrar, anote su nombre. Y al final estaremos orando por todas las personas que ustedes pongan. ¿Por qué? Porque creemos que Dios tiene el poder y que como iglesia estamos aquí con un propósito, no para hacer un club, estamos aquí para salvar, rescatar almas. Porque déjame decirte que, para tu información, diario, gente que se muere se va al infierno. Y tú y yo, cómodos. Y Dios quiere que tú y yo nos levantemos. Yo no sé de dónde lo sacó usted el Señor, hermano. Pero yo sí sé el Señor de dónde me sacó a mí. Sin merecerlo. De las drogas, el alcohol, de robar, de mentiroso. Era el menos candidato apropiado para estar aquí delante de usted.
por su misericordia y por su gracia, Dios me rescató. Y Dios usó a un valiente que se atrevió a decirme, eres un pecador y vas directo al infierno si no te arrepientes y recibes a Jesús como tu Señor y Salvador. Ese es un llamado para todos, hermanos, no nomás para el pastor. La iglesia es la que camina y predica y lleva las buenas nuevas para que la gente se salve. Pero ¿sabes qué? En muchas iglesias hemos cometido errores, que solo entretenemos a la gente con lo que la gente quiere escuchar. Eso no salva a las personas. Lo que salva a las personas es que se arrimen a Jesús y que reconozcan que sin Él no hay nada. Termino con esto, mira. Tú eres el método que Dios quiere usar. Dios te quiere usar a ti. Este año, al menos, queremos ver por la gracia de Dios que tú y yo nos convirtamos en un cristiano que dé mucho fruto. Y queremos pedirte que te comprometas. Si Dios te ha puesto en este lugar, en la iglesia acá de Ciudad de Refugio y Restauración, donde creemos que solo Jesucristo salva, entonces echa raíces aquí. Dalo todo por el que lo dio todo por ti. El que fue a esa cruz, clavado en esa cruz, por ti y por mí. Aunque la gente diga que no existe Dios, hay suficiente evidencia. Incluso la ciencia dice que sí hay un Dios. No te intimides de hacer discípulos porque es tan sencillo. Simplemente deja que el Espíritu de Dios haga la obra. Dios solamente te va a usar a ti. Pide a Dios que te ayude a identificar a esa persona. Escríbala en su papelito, en su boletín. Y con la ayuda del Espíritu Santo, que tú puedas este año, este mes, traer a esa persona a Cristo. Por 30 días estaremos orando. No nomás nosotros como iglesia, porque déjeme decirle que somos alrededor de 300 iglesias que estamos haciendo esta campaña. Y todos estaremos orando los unos por los otros por ese nombre que tú pusiste. Voy a compartirle algunas cosas que esperamos que tú hagas. En primer lugar, debes comprometerte con la iglesia. Y la mejor forma de hacerlo es a través de asistir regularmente, servir en un ministerio. Hay mucha necesidad en este lugar. Así como ve que somos pocos, hay mucha necesidad. Ha habido días que no hay quien cuide tus hijos, pero aún así hay hermanas que dicen, yo voy. No sé qué me van a hacer los niños, no sé si salga viva de ahí, pero yo voy a cuidar a esos niños. Hay mucha necesidad en los niños, hay mucha necesidad en el ministerio de oración. De hecho, el ministerio de oración va enfrente de la iglesia, porque esos son los que pelean esa guerra espiritual para que tú puedas llegar a este lugar. ¿Sabes cuántas peleas espirituales hubo en este día? Algunos no llegaron, usted sí. Alguien estuvo orando por ti. Necesitamos levantarnos en el ministerio de evangelización. Allí es donde pasas de ser un espectador a ser un discípulo de Jesús. Porque mire, déjeme le digo algo. ¿Cuándo fue la última vez que usted fue a un partido de fútbol soccer? O de fútbol americano? O a una pelea de box. ¿Cuándo fue la última vez que usted fue a uno? Algunos tienen años, pero déjeme decirle algo, mire. Los que están en la banca, sentados, son los menos apropiados para estar jugando ahí, porque no entrenan, no tienen condición. Unos son altos, otros bajitos, unos llenitos, unos... Usted sabe, los que están en esa cancha están bien entrenados. Pero los que estamos arriba, ¿sabe qué hacemos? Oh, yo no le hubiera hecho así. Qué mal jugador es ese. Y solo estamos criticando. Entretenidos con lo que esos 9 jugadores hacen. Y en la iglesia a veces es así. Hay 5 o 6 que andan adentro en la cancha, tumbados, golpeados, se caen, pero andan trabajando en la obra. Y los demás, ¿ya miraste? ¿Miraste lo que hizo el pastor? ¿Miraste lo que hizo la esposa del pastor? Solo criticando. Y Dios te está animando a que no seas de la banca, que seamos de los que entramos al ruedo, porque Cristo viene, hermano. Y Cristo te dirá, ¿qué hiciste con los 10 talentos que te di? ¿Qué hiciste con los 5 talentos que te di? ¿Qué hiciste con el talento que te di? Dios te va a pedir cuentas, ¿lo quieras o no lo quieras? Yo mis talentos los tengo trabajando. ¿Usted?
Y si usted está en este lugar, déjeme decirle, está en buen lugar, donde usted puede poner a trabajar sus talentos para Dios. Pero usted solo tiene que decir, como algunos hermanos han llegado: hermano, vengo de otro lugar y vengo a servir. ¿Sabe qué gusto me da cuando escucho eso? Vengo a servir. Eso es bueno. Póngase de pie, por favor, un momento. Voy a hacerte una pregunta, pero te la voy a plantear en dos formas. La primera es: ¿eres un discípulo? Quizás no habías entendido esto hasta ahora, pero ¿realmente eres un discípulo o solo eres un cristiano, un convertido, convencido? ¿Has hecho el compromiso de seguir a Jesús? ¿Entiendes ahora que todos somos llamados, no nomás algunos, en lo que Dios te haya puesto? Estamos hablando de un maestro con la autoridad que te ha llamado, uno que no solamente nos dio un entendimiento nuevo, sino estamos hablando de un maestro, fíjate bien, que le ordenaba a los vientos que pararan y paraban. Un maestro que cuando los demonios, o cuando él les hablaba a los demonios o los reprendía, huían. Estamos hablando de un maestro que cuando él hablaba, los muertos se levantaban de las tumbas. Ese es al Dios que servimos, o al menos es al Dios que sirvo yo. Por su sangre todos somos redimidos, y Dios te ha llamado a ti. Quizás tú no lo querías, quizás tú dices: ¿yo qué culpa tengo? Pero Dios te ha llamado a ti. Dios te ha hecho un llamado para que tú lo sigas a Él. Él se merece tu devoción y la adoración total. Así que, yo creo que es hora de que algunos dejen de ser cristianos y se conviertan en discípulos de Jesús. Quizás no habías entendido esta parte hasta el día de hoy, pero hoy te resultó claro que tienes que dejarlo todo por seguir a Jesús. Donde estés, no que seas un religioso, pero donde quiera que tú estés, en tu trabajo, en tu casa, con tus hijos, ser como Jesús. Ahora déjate ver la buena noticia. Tú no puedes salvarte a ti mismo, necesitas a Jesucristo. Él lo dio todo por ti. La otra parte de la pregunta es: ¿estás involucrado en la misión? ¿Te estás reproduciendo a ti mismo? ¿Tienes alguien en mente a quien tú digas: yo creo que Dios quiere transformar a esta persona, yo creo que Dios quiere salvar a esta persona? Ese llamado de Jesús a seguirlo y a ser discípulos es el mismo para todos. De hecho, hay 3 etapas en el ministerio de Jesús que se relacionan con nuestra vida, y voy a mencionártelas rápidamente para entender un poco más sobre esta misión. Y la etapa 1 es: Jesús le dice a la gente: vengan y vean. Estas palabras están en Juan 1:1. ¿A dónde vas, Señor?, le preguntaron. Jesús dijo: vengan y vean. Muchos de ustedes son así. Han venido, han mirado y están aprendiendo. Luego, a la mitad del ministerio de Jesús, Jesús cambia el énfasis de lo que dijo inicialmente a sus discípulos y pasó a decirles: vengan. De vengan y vean pasó a decirles: vengan y den su vida. ¿Qué significa? Comprometerse por completo con Jesús, sin restricciones. Y casi al final de su ministerio, antes de descender al cielo, Jesús hizo otro giro en su ministerio y les dice a sus discípulos: vayan y cuenten lo que han visto. Yo sé que es difícil, hermano, pero algunos de ustedes están atorados en la etapa número 1, están estancados ahí. Pero hoy yo te invito a que pases a la etapa 2 y 3. Te invito a salir de esos márgenes, a que mueras a tu carne, a ti mismo, a ese egoísmo, y salgas y hables de aquel que lo dio todo por ti. ¿Crees tú que Cristo se merece lo mejor de ti? ¿Cuántos dicen que sí? Denle un aplauso a Dios, hermano.